Primera línea férrea en la Ciudad de México. 7 años después, el 4 de julio de 1857, fue inaugurado en la Ciudad de México, el tramo México-La Villa, con la presencia del presidente Ignacio Comonfort. Esta fue la primera ruta de ferrocarril en la Ciudad de México, adquiriendo una enorme carga simbólica, porque no solo estableció la primera comunicación en rieles entre la Ciudad de México y La Villa, sino que fue uno de los primeros tramos de ferrocarril en todo el país, sin olvidar que la primera ruta ferroviaria data de 1842 entre Veracruz y El Paso de San Juan, aunque fue en 1850 en que se hicieron los viajes por primera vez en tren en el tramo Veracruz a la estación de El Molino. El tramo México-La Villa fue de un poco más de 6 kilómetros, el cual la ruta iniciaba en una terminal temporal construida al lado del depósito de la compañía del tren en Santiago Tlatelolco, cerca de la iglesia de Tlatelolco, hoy Plaza de las Tres Culturas. De allí seguía una larga curva hacia el nororiente para alcanzar la antigua Calzada de los Misterios. Al entrar a la Villa de Guadalupe, la vía férrea giraba hacia el oriente a unos cientos de metros al sur de la Basílica, y allí llegaba a su fin en la nueva estación de trenes de la Villa, que era una edificación de mampostería, ubicada hacia el suroriente del santuario. Dicha estación fue reemplazada por una nueva en 1907, la cual todavía existe y está ubicada al lado de la actual estación del metro La Villa Basílica. La estación estuvo abandonada por mucho tiempo, rodeada por rejas y vendedores ambulantes, pero recientemente fue restaurada para albergar el Museo de los Ferrocarrileros. El Museo de los Ferrocarrileros. El inmueble dispone de 3 pequeños cuartos abiertos al público. Desde la entrada principal se accede directamente al cuarto que está en medio, exponiendo una enorme y majestuosa fotografía de dicha estación, el cual puede verse claramente al fondo, la antigua Basílica de Guadalupe, la entrada principal del panteón donde descansan restos de personajes históricos como del presidente de México Antonio López de Santa Anna, y su segunda esposa, así como, Delfina Ortega, primera esposa de Porfirio Díaz, entre muchos otros. Al lado izquierdo se encuentra una sala audiovisual, que transmite un corto video alusivo a la historia de los trenes mexicanos, así como algunas anécdotas de personas que estuvieron relacionadas directa o indirectamente a los trenes. En el lado derecho de la entrada principal se encuentra una amplia sala que exhibe una maqueta de trenes y fotografías de otras estaciones de ferrocarriles que tenían conexión con la línea México-La Villa. Fuera de la estación, se exhiben 3 antiguas locomotoras, teniendo con ello la fortuna de poderlos ver muy de cerca, y contemplar toda su estructura de metal que conforma la magnífica obra de ingeniería mecánica de casi 100 años de antigüedad. El inmueble de la estación, que data desde 1907, es una joya arquitectónica que aún se conserva, especialmente por estar en la Ciudad de México, lugar en que ha sido más frecuente las destrucciones de pequeños inmuebles antiguos, debido a las constantes obras urbanas. La ruta de la Villa, en un principio los viajes duraban alrededor de 20 minutos, iniciando los recorridos para el transporte de mercancías, pero después esto tuvo poca retribución económica dado que el transporte de carga era casi nula. Después entró en servicio para pasajeros, quienes lo usaron primordialmente para irse de paseo los domingos y días festivos. Posteriormente se convirtió en una ruta cotidiana con alrededor de 6 viajes diarios, cuyo tiempo de traslado mejoró sustancialmente alcanzando una velocidad que jamás se lograría después, con una duración de entre 8 y 10 minutos, un tiempo inusitada para la época. Al inicio, el costo del pasaje era de 4 reales, una tarifa elevada para la mayoría de las personas de extracción popular que visitaban el santuario. Sin embargo, esto no impidió que el servicio disfrutara de bastante popularidad, en especial entre las capas altas de la sociedad. Tiempo después, la empresa del ferrocarril bajó su alta tarifa inicial de 4 reales a 2 reales o casi 25 centavos en primera clase y 1 real o 12 centavos en segunda clase. Algunos cronistas consideran que debido al éxito del tren, fue que en febrero de 1858, a unos 9 meses de la inauguración, se reubicó la terminal de trenes en la Plaza de Villamil, hoy conocida como Plaza Aquiles Cerdán, aunque la mayor referencia es el Teatro Blanquita. Para tales fines se extendieron las vías desde la estación original de Tlatelolco hasta dicha plaza en un tramo de 1.75 kilómetros. De esta manera, la ruta del ferrocarril fue mejor integrada a la zona céntrica de la ciudad,
quedando su terminal a 2 cuadras del Palacio de Bellas Artes sobre el eje central Lázaro Cárdenas. Debido a la creciente urbanización de la zona norte de la ciudad, se decidió mover la terminal del ferrocarril nuevamente, más al oeste de la ciudad, y en 1867 se empezó a construir la estación Buenavista. Que de allí saldrían los trenes de la empresa Ferrocarriles Mexicanos, vía La Villa, rumbo a Puebla desde 1869 y hacia Veracruz desde el 1 de enero de 1873. La antigua estación Buenavista fue inaugurado hasta el 20 de enero de 1873 por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, ubicada en donde hoy se encuentran las instalaciones de la delegación Cuauhtémoc, pero fue demolida completamente en 1960 y se construyó otra estación con el mismo nombre, a unos 500 metros al norte. Actualmente es usada como la terminal para el ferrocarril suburbano de la zona metropolitana del Valle de México, la línea B del metro de la ciudad y diferentes líneas del Metrobús. En el área de la actual estación Buenavista, se construyeron 3 recintos muy notables, como el Centro Comercial Forum Buenavista, al frente una estación del Metrobús. Y a su costado oriente, la Biblioteca Vasconcelos, una de las más grandes de México. El proyecto más reciente que incluye la actual estación Buenavista es su conexión ferroviaria con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también conocido como AIFA, localizado en el municipio de Zumpango, Estado de México, que se unirá a la estación Lechería y de ahí partir a la estación Buenavista, Ciudad de México, con un tiempo aproximado de 40 minutos a lo largo de sus 46 kilómetros de distancia.